Gloria a Jesús. Amén. Pues agradezco que estéis ahí y que pongáis oído para escuchar la palabra del Señor. Amén. Dios os bendiga poderosamente y un abrazo de vuestro hermano Pedro Losada. Bendiciones. Vamos a ir al libro de Dios. En Hebreos 4:12 dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Bueno, lo primero que veo es que el apóstol dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando yo leo de doble filo, yo sé que no se está haciendo referencia a la espada que asesina o la espada que castiga, que era la espada de Roma en aquel tiempo. Él se está haciendo referencia a la espada sacerdotal. Lo primero es que él estaba hablando de hebreos, y lo segundo es que la espada sacerdotal estaba afilada por ambos lados. La comisión de la espada era dada por Dios en la mano del sacerdote para sacrificar víctimas. Es que eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida, hay un instinto dentro de nosotros, voluntario y también consciente y racional, de querer sacrificar todas las cosas que nosotros sabemos objetivamente que no le agradan a Dios. Y esa es una verdadera señal de que esta espada ha entrado en el alma y el espíritu de las personas. Hay personas que dicen: bueno, yo tengo la palabra de Dios. Bueno, ha habido un tiempo en ti donde has querido sacrificar. Has sacrificado oración, has sacrificado cultura, has sacrificado perdón, has sacrificado fruto de labios que confiesan su nombre, alabanza. Porque en el momento que la palabra de Dios entra, ella va a hacer que tú te conviertas en un sacrificio, como dice Romanos capítulo 12 y verso 2. Os ruego, hermanos, pues por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Cuando la palabra de Dios, la espada sacerdotal de Jesús entra, nuestra vida se convierte en un sacrificio para Dios. Pero no un sacrificio involuntario, algo que nos arrastra, algo que nos empuja a hacerlo, no. Es un sacrificio voluntario. En el momento de que uno nace de nuevo, lo único que va a querer es vivir cerca de Jesús. Y el mundo lo ve como un sacrificio, y es verdad que es un sacrificio, porque te estás quitando cosas que el mundo ama. La envidia que el mundo ama, la crítica que el mundo ama, el odio que el mundo ama, pero te lo quitas voluntariamente por amor. Es un sacrificio, pero es amor. Dios lo ve como un sacrificio agradable delante de Él, pero en verdad nace de un corazón enamorado por la palabra que ya ha entrado dentro de nosotros. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo ves? Acabo de entrar y no se oye. Yo quito y lo pongo. Gloria a Dios. Bueno, pues estábamos hablando que la espada estaba refiriéndose a la espada sacerdotal. Era la espada que entra y que convierte al creyente en un sacrificio para Dios. Bueno, ese es el primer punto de la espada. Vamos a otro punto que el Señor me dio. Si nosotros leemos, dice que es más cortante que toda espada, lo cual nos viene a la mente una espada. La metáfora que está usando el apóstol es una espada, pero si nos vamos a Santiago capítulo 1 y verso 23, dice el apóstol: el que oye la palabra pero no la hace, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, pero cuando se va se olvida de cómo era. Pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será feliz en lo que hace. Si te das cuenta, para el autor de Hebreos la Biblia es una espada. Para Santiago se ha convertido en un espejo. Gloria a Dios. Y es que si como espada tiene el poder de sacrificar nuestra vida, como espejo tiene el poder de mostrarnos tal y como somos. Ella muestra nuestro pecado, nuestra insuficiencia, nuestra esclavitud a nuestra carne, la esclavitud a Satanás, el estado y el dominio del diablo sobre el mundo, y solamente nos invita a ir a la solución, Jesucristo.
El Hijo de Dios es la solución para salir de ese estado en el que nosotros nos encontramos. Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, pero si nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol: ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Si Hebreos dice que la Biblia es espada, Santiago dice que es espejo. Pedro dice que es semilla. Si te das cuenta en el verso, está hablando de dos semillas. Dice, ustedes no han renacido de simiente, pero no de la corruptible, ahí va la primera semilla, sino de la incorruptible, la segunda, la que vive para siempre. ¿Por qué? Porque Dios en el Génesis había dicho que cada semilla se reproduce según su género. Por eso dice el libro de Génesis capítulo 5, y Adán tuvo un hijo llamado Set, conforme a su imagen, según su semejanza. Ya no era imagen de Dios, aparte de eso ahora era imagen de Adán. Adán era un ser caído y los hijos que tuvieron eran caídos. Adán se convirtió en pecador y los hijos que tenían eran pecadores. Por eso, como era una simiente corruptible, morían. ¿Qué es lo que hizo Dios? Levantar una cabeza federal diferente para una nueva creación llamado Cristo. Y aunque en la carne a través de María venía de Adán, fue el Espíritu quien puso la semilla para la nueva creación. Esta semilla se reproduce no por el estado natural de hombre o mujer, sino por el medio de la palabra de Dios. Por eso cuando esta semilla murió, resucitó como semilla incorruptible, y ahora le dijo a los discípulos: id y predicad. Y todo aquel que reciba mi semilla será la semilla que yo porto. Yo soy incorruptible y ellos también lo serán. Yo vivo para siempre y ellos también vivirán. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. El que tiene a Cristo tiene la nueva semilla de la palabra de Dios. ¿Y qué poder tiene el poder de esta semilla, hermanos? ¿Qué poder tiene el poder de esta semilla? No sé si has visto las carreteras que pasan trailers y no rompen la carretera con todas sus toneladas, sus kilos. La fuerza del tráiler no puede romper la carretera. Pero mira a un lado del borde de la carretera y vas a ver la carretera un poquito agrietada. Y un poquito de hierba que ha salido, porque debajo había una semilla, la vida es imparable, se ha abierto camino en medio del asfalto y ha roto la carretera. Lo que no podía hacer el tráiler con su fuerza, lo ha hecho la pequeña semilla, con el poder de la vida que había dentro de ella. Porque lo que no puede hacer la fuerza de los padres, la fuerza de la naturaleza, la fuerza de los consejos, inclusive a veces la fuerza de las circunstancias, lo hace el poder de esta semilla, entra en el corazón del hombre y lo transforma para siempre. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. ¡Aleluya! Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 4 y versículo 4, Jesús le dijo a Satán: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Si para Hebreos es espada, Santiago espejo, Pedro semilla, para Jesús la Biblia es pan. Es pan que sacia el hambre de los que tienen hambre. ¿Sabes por qué le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre? Porque Satanás le dijo: si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan si eres el Hijo de Dios. Y él le dijo: Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que le estaba diciendo es: mira, Satanás, yo soy hombre y tengo hambre, y soy Dios y tengo el poder de convertir las piedras en pan a fin de saciar su hambre. Pero yo todavía no he escuchado que de la boca de mi Padre haya salido que yo pueda comer. Y aunque no es pecado que yo comiera, no voy a comer hasta que Dios me lo diga. No he escuchado nada que de la boca de mi Padre haya salido. Y esa es mi verdadera comida. Satanás, yo no como por la boca. Yo como por el oído. Lo que sale de mi Padre es lo que se alimenta mi alma. Y yo te pregunto, querido hermana y querida hermana, querido hermano y hermana, en esta mañana, ¿de qué te estás alimentando? Porque el cristiano, para la carne, se alimenta por la boca, pero para el alma y el corazón se alimenta por el oído. ¿Qué está entrando en tu oído? ¿Entra la palabra o entran las críticas? ¿Qué conversaciones estás escuchando? Ten cuidado con lo que escuchas, dijo Jesús, pues con la medida que midéis seréis medidos.
con la medida que juzguéis seréis juzgados. ¿Cuál es la base de juzgar? Jesús dijo, tened cuidado con lo que escucháis. Porque lo que escuchamos hace una medida estándar acerca de otros, está hablando de juzgar a los demás. Y cuando una persona te habla de otra persona, en tu mente esa persona es como la persona que te ha hablado sin tú ni siquiera haber hablado con ella para comprobar si es verdad lo que te ha dicho la otra persona. Por lo tanto, estás haciendo un juicio antes de tiempo llamado prejuicio. Y el cristiano no tiene que tener prejuicios. Porque muchas veces te han hablado de personas y eso ha puesto un prejuicio en tu vida acerca de otra persona sin en verdad conocerla, simplemente fue otro que te habló de ella. Te pregunto, ¿cuántas veces han hecho eso contigo? Personas que no te conocen y te han mirado de una manera rara y tú has dicho, ¿por qué me mira así? Claro, fulano le habló de ti acerca de que tú eras de cierta y forma manera, cuando en verdad tú no eras así. Entonces, de la misma manera que lo han hecho contigo, no permitas que otros te engañen para que tú lo hagas con otros. No permitas que la opinión de los demás acerca de alguien te condicionen a ti para tratar con él. Dale la oportunidad a la otra persona de demostrarte que lo que han dicho de él no es verdad. Es así como se sana las relaciones en la iglesia, no poniendo oído a las críticas ni a los prejuicios, sino hablándonos unos a otros y conociéndonos en la amistad que se en gloria a Dios. Aleluya. Para Hebreos la Biblia es espadas, para Santiago es espejo, para Pedro es semilla, para Jesús es pan. Pero si nos vamos a Efesios capítulo 5 y verso 25, allí el apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y para Hebreos es espada, Santiago es espejo, Pedro es semilla, Jesús es pan. Para Pablo es agua que limpia las inmundicias. Es que no hay nada que limpie tanto como la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras ahora estoy predicando, el Espíritu de Dios está limpiando tu corazón para que sea más puro y limpio a fin de tener una relación íntima con Dios. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios, lo cual quiere decir que una de las cosas por las que el hombre es limpiado también es por lo que escucha. Si de la misma manera lo que escuchas que es malo te enferma, si lo que escuchas es bueno te limpia. Y no hay nada más bueno que el poder de la palabra de Dios. Ella transforma, purifica y limpia la palabra. Entonces para Pablo ya no era semilla, ya no era espada, ya no era pan. Ahora se había convertido en agua que limpiaba las inmundicias de los que estaban sucios. Pero si nos vamos, queridos hermanos, a Lucas capítulo 24, cuando Jesús está hablando con los del camino de Maús y ellos no saben qué es Jesús, Jesús les abre las escrituras, les empieza a hablar de él lo que la escritura dice. Y cuando parten el pan y él desaparece, dice la Biblia que los discípulos dicen, ahora entendemos que era él. Por eso nos ardía el corazón en fuego cuando él nos hablaba la palabra. Aleluya. Para Pablo era agua, para los del camino de Maús era fuego, fuego que ardía en el corazón, porque no hay nada que encienda más el fuego en el corazón de un hombre y una mujer que la palabra de Dios. Como ahora la palabra de Dios está entrando dentro de ti y está inyectando y encendiendo el fuego de Dios, te está purificando, como espejo te está mostrando dónde estás, como espada está entrando a tu espíritu y a tu alma. Gloria a Dios, aleluya. Dios está aquí. Pero si nos vamos, hermanos, a segunda de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya, ya no era fuego, ya no era agua, ya no era semilla, ya no era pan, ya no era... Ahora se había convertido en leche, que debíamos de fervientemente desear para crecer en la salvación que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero si nos vamos a Hebreos capítulo 5, dice el apóstol, qué pena que después de tanto tiempo
Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que bebe la leche es inexperto en la palabra de justicia, pero el que come comida sólida es señal de que ha ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo me paro aquí y le digo al autor, a los hebreos, ¿cómo dices tú que es una pena beber leche cuando el apóstol Pedro ha dicho, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? ¿Es una pena o hay que desearla? Porque algo que se desea no se apena por tomarla. Entonces el autor a los hebreos me diría, Pedro, no has entendido. Cuando yo estoy diciendo que pena es porque estoy hablando a creyentes de hace muchos años que tenían que haber tenido unas experiencias con Dios tremenda y un caminar con Él precioso, y que las verdades del Evangelio habían profundizado tanto en las raíces, en sus corazones, como unas raíces tan fuertes, que debían de estar comiendo carne, pero es que todavía siguen bebiendo leche. El apóstol Pedro está hablando a recién convertidos, y a los recién convertidos se les dice beber la leche de la palabra, pero hay algo que no cambia, hermanos. Tanto la carne hace crecer como la leche hace crecer, porque dice Pablo, para que crezcáis, dice Pedro. Sí, porque la verdad de la palabra no cambia, pero la profundidad de ella sí. Te explico, no es lo mismo Juan 3:16 para un recién convertido que para un hombre de muchos años, pero no que lleva años en el culto, no, sino que lleva años en Dios, porque no es lo mismo tener años en la casa de Dios que años en el Dios de la casa. Te estoy hablando de un hombre, de una mujer maduro, que ha crecido a semejanza a Cristo y ha tenido experiencias con el Espíritu. No es lo mismo Juan 3:16 para un recién convertido que para un hombre y una mujer que ha caminado con Dios. Pues aunque la verdad es la misma, Dios entregó a su Hijo para que no te pierdas, el otro después de tantos años ha experimentado en carne propia la fidelidad de Dios al estar con Él por haber entregado a su Hijo. ¿Cuántas veces ha caído y Dios lo ha levantado? ¿Cuántas veces ha pecado y Dios lo ha perdonado? ¿Cuántas veces estaba herido y Dios lo ha sanado? ¿Cuántos problemas han venido y Dios lo ha sacado? Y lo mantiene en pie por su gracia, y puede levantar el estándar de la victoria sabiendo que no le pertenece a él sino al Cristo que le salvó, y él solamente le dará gloria al Señor. Juan 3:16 es la misma verdad, pero no es la misma profundidad. El nuevo creyente todavía anda en la experiencia del nuevo nacimiento y todo emocionado en las aguas, en la orilla de aquel mar infinito del amor de Dios. Pero el hombre de años y la mujer que ha experimentado a Dios está en el mismo verso que es la verdad de Dios, pero a unas profundidades muchísimo más grandes que el hombre recién convertido. Oh Dios mío, por eso dice el autor, qué pena que debiendo de ser ya maestros todavía sois niños, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué poder tiene la palabra? Se convierte en leche para los niños y en carnes para los maduros. No rebaja su verdad, sigue siendo la misma, pero sabe cómo introducir la profundidad de esa verdad según la capacidad del oyente. Así ministra el Espíritu Santo su palabra. Necesitamos la palabra de Dios. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Ahora para el autor a los hebreos ya no solo era leche, sino carne para los maduros. Pero si nos vamos a Jeremías, capítulo 23, le dice Dios al profeta, ¿no es mi palabra como martillo que golpea la piedra? Gloria a Dios. Ya no era carne, ya no era leche, ya no era agua, ya no era fuego, ya no era semilla, ya no era espejo, ya no era espada, se había convertido en martillo que golpeaba la dura piedra. Y es que, hermanos, no hay nada más poderoso que el poder de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra, rompe el corazón, hermanos, para arreglarlo y sanarlo de las cicatrices del pecado, del mundo y de Satanás. Eso es lo que hace la palabra. No hay fuerza más poderosa que la palabra de Dios. No es mi palabra como martillo que golpea la piedra, pero hermanos, si nos vamos a Salmo, dice el salmista, más dulce que la miel es tu palabra mi paladar. Ya no era martillo, ya no era espada, ya no era semilla, ya no era agua, ya no era fuego, ya no era espejo, no era semilla, ahora se había convertido en miel que endulzaba la vida de los amargados. Porque, hermanos, no hay nada que produzca más alegría y más dulzura en la vida de los creyentes que la palabra de Dios, sus promesas, su verdad. Gloria a Dios. Escuchar esta promesa.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De manera que podemos decir confiadamente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, pues él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. ¡Gloria a Dios! ¡Qué promesa tan impresionante! En otoño, en invierno, en primavera y en verano, el Señor está contigo. De blanco o de negro, el Señor está contigo. Cuando estás triste o alegre, el Señor está contigo. Puedes decir confiadamente, sí, porque el que lo ha dicho no miente, no te dejaré ni te desampararé. Qué alegría saber de esta promesa. Dios está con su pueblo, Dios avanza con su pueblo, Dios bendice a su pueblo. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo. Qué promesas tan extraordinarias. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! ¡Qué promesas que endulzan la vida! En medio de la adversidad, del dolor, estas promesas endulzan la vida del creyente. Puede venir amargura del pecado, de la incertidumbre, de la duda, del enemigo de nuestras almas, pero no pueden con una dulzura tan grande. Oh, esta colmena lleno de promesas está lleno de miel para cada creyente que se acerca a tomar de la palabra de Dios. Por eso créele a la promesa del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendigo a Dios por su palabra. Bendigo a Dios por su palabra para siempre. Gloria a Dios. Pero si nos vamos un poquito más adelante, dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ya no era miel, ya no era martillo, ya no era agua, ya no era fuego, ya no era semilla, ya no era espada, ya no era martillo. Ahora se había convertido en lámpara que alumbraba el camino del que estaba perdido por la oscuridad de la noche. Bendigo a Dios, y es que la palabra, hermanos, es la luz que nos enseña quién es Cristo, quién somos nosotros, quién es Satanás, cuál es nuestro destino, el destino de los que no creen, el destino de los que creen. Nos enseña por qué Cristo vino, murió, resucitó, ascendió. Nos ha enseñado también que Él va a venir y le estamos esperando y le decimos en esta mañana, sí, Señor, el Espíritu y la esposa dicen, ven pronto, Señor Jesús, te estamos esperando, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, y cuando yo veo todas estas metáforas que cada uno dice que es espada, el otro dice que es martillo, el otro dice que es fuego, el otro dice que es pan, el otro dice que es semilla, el otro dice que es martillo, el otro dice que es miel, el otro dice que es lámpara, el otro que es agua, el otro dice que es fuego, el otro que es carne, el otro que es pan, el otro que es leche. Y yo digo, ¿qué es la palabra, hermanos? ¿Qué es la palabra? Pues bueno, tengo que decir que la palabra es todo lo que nosotros necesitamos. Si estás duro como la piedra, ella es martillo que te golpea como está haciendo ahora. Si estás frío, ella es fuego que se mete dentro de ti y enciende el don de Dios que hay en ti. Oh, si estás perdido, ella es lámpara que te muestra el camino. Gloria a Dios por siempre. Si sales a la guerra, ella es espada que corta cabeza de demonios y hace que tu vida una vida sacrificada para Dios. Si tienes pecado, ella es espejo que te muestra la condición. Si eres niño, es leche para que crezcas, y si eres maduro, se convierte en carne para que profundices en las glorias y en las gracias que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Necesitamos este libro de pasta negra y corazón blanco que contiene la miel y la dulzura de Dios para nuestra vida, a fin de que Satanás y el pecado no nos amargue. Gloria a Dios. Necesitamos el poder de la palabra de Dios, el pan que sale de la boca de Dios para alimentar nuestras almas a través de oídos espirituales que captan el significado de la verdadera y poderosa y santa palabra de Dios. Por eso escucha la palabra, vive la palabra, cree la palabra. Gloria a Dios. Recibe la palabra, léela para ser sabio, créela para ser salvo, vívela para ser santo. Que viva el poder de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, estamos en espada, hermanos. Hemos sacado dos principios. El primero es que nos sacrifica para Dios porque es la espada sacerdotal de Cristo Jesús. Y segundo, hemos visto que es todo lo que necesitamos. Pues hemos visto que en ciertas partes de la Biblia es diferente a una espada, sino que es agua, fuego, leche, miel, carne, pan, martillo,
luz, porque en verdad es todo lo que necesitamos. Voy a seguir un poquito más y termino porque no les quiero cansar, ¿vale? Aunque sé que ustedes se están gozando igual que yo. El siguiente versículo es vida, eso dice Hebreos, lo puedes leer, la palabra de Dios es viva. No dice tiene vida, sino es vida. Si te das cuenta, no dice tiene, sino es, porque no es lo mismo tener que ser. Antes de que empezara la pandemia, todos teníamos un poquito más de dinero que ahora, pero el mismo que tenía es el mismo que no tiene. ¿Te das cuenta? Ahora, lo que veo es que la palabra no sufre crisis de identidad porque ella sabe lo que es. Y si ella no sufre crisis de identidad, todo aquel que cree en ella, su identidad está basada en la palabra. La identidad está basada en lo que tengo, lo que soy y lo que valgo. La pregunta es, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que eres y qué es lo que vales? Si lo que eres, lo que vales o lo que tienes está basado en el dinero, está muy mal basada tu identidad, porque en el momento que tengas dinero te querrás algo, pero en el momento que pierdas el dinero ya no te querrás nada. ¿Por qué? Porque donde esté la base de tu identidad estará la fuerza de tu identidad. Ahora, tu identidad tiene que estar en la palabra porque ella nunca cae, como nunca cae, nunca caerá tu identidad. Aleluya. ¿Qué es lo que tienes según la Biblia? Mirad lo que dice la palabra. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamáis, Abba Padre. Hermanos, Iglesia de Alcañiz, tienes al Espíritu Santo. Lo tienes dentro viviendo de ti, la mayor persona de todo el universo. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 8? Quien no tiene al Espíritu de Dios no es de Él, hablando de Cristo. Quien no tiene al Espíritu no es de Cristo, pero quien tiene a Cristo lo tiene todo, hermanos. Os voy a contar un pequeño testimonio que me pasó una vez. En el mercado de Aranjuez, que es el único que hago aquí en el pueblo, también lo hace mi hermano Ramón, el mayor. Y yo tengo un puesto y mi hermano otro, pero entre medio de los dos hay un caló que tiene los mejores mercados de Madrid. Es un caló que va bien de dinero. Mi hermano Ramón un día hablando con él le dice esta palabra: fulano, tienes todo en la vida, pero te falta. Entonces yo le digo a fulano: fulano, no le hagas caso, mi hermano Ramón te está engañando. Mi hermano me mira y no pone mucha atención a lo que digo y le vuelve a decir: fulano, tienes todo en la vida, solo te falta una cosa. Y le digo: fulano, no le hagas caso, mi hermano Ramón te está mintiendo. Entonces mi hermano me vuelve a mirar y me dice: Ramón, Pedro, le voy a decir que le falta todo en la vida, pero le falta a Cristo. Y yo le digo: y por eso yo le estoy diciendo que tú le estás engañando. Y él me dice: ¿por qué? Y yo le dije a mi hermano: porque tú estás poniendo a Cristo como un accesorio más de la vida, como la guinda del pastel. Tienes todo en la vida, fulano, solamente una cosita más, insignificante, una cosa más. Te falta Cristo, por si acaso. Pero no, Cristo no es por si acaso, Ramón. Cristo es todo en esta vida. O lo tienes a Él y lo tienes todo, o no lo tienes a Él y no tienes absolutamente nada. Cristo no es la guinda del pastel, no es un accesorio más. Si no tienes a Cristo no tienes nada, aunque tengas todo de la vida. Pero si lo tienes a Él, lo tienes todo, aunque no tengas nada en esta vida. Por eso dijo el apóstol Pablo: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Por eso le dijo Pablo a los corintios: ¿por qué os peleáis diciendo que uno es de Pablo, otro de Cefas y otro? ¿No sabéis que sois de Cristo? ¿Cristo es de Dios? Todo es vuestro, sea Pablo, sea la vida, sea Cefas, sea la muerte, sea el presente, sea el porvenir, sea lo ancho, sea lo profundo. Todo es vuestro porque Cristo es de Dios y vosotros sois de Cristo. Quien tiene a Cristo tiene la vida, y quien no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Por eso, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, aunque tengas mucho dinero, no confíes en tus riquezas. El día del juicio no valdrán para nada las riquezas, ni tu dinero, ni tu fama. Solamente Cristo a tu lado como abogado podrá hacer de que entres al reino de Dios. Cristo para esta vida, Cristo para la vida venidera. Solamente Cristo, solamente en Él hay salvación, como decía la alabanza. Solo en mi buen
Señor y Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Solamente en Jesús. ¿Tienes al Espíritu? Puedes ponerte la mano en el corazón y confiar de que el Espíritu Santo vive allí, que perteneces a Cristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Qué bonito es el libro de Dios. Qué bien nos enseña el Evangelio, el libro de Dios. Tengo al Espíritu, pero ¿qué es lo que vales? Dice el apóstol Pedro, porque no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Atención, hemos sido comprados con la sangre. Uno dice, Pedro, ¿tan digno soy que Dios ha derramado su sangre? Y te digo, no, tan pecadores somos que Dios ha derramado su sangre para comprarnos. Pero el hecho de que Él me haya comprado, eso me dignifica. La gloria indudablemente no recae en mí, como lo comprado. La gloria recae en el comprador, porque vaya comprador me ha comprado. El jefe del universo me ha comprado. El que acomodó el cosmos en su lugar y le puso nombre a las estrellas, me ha comprado. Le puedo decir a Satanás y a los hombres que me dicen que no valgo, oh, os habéis equivocado. Valgo la sangre del Cordero, y no porque tenga dignidad para ellos, sino porque Él me ha comprado con su sangre. Por eso puedo decir, tengo al Espíritu, valgo la sangre. ¿Pero qué es lo que soy? Dice Juan, mirad, hijitos, cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Oh, ¿eres hijo de Dios? Dios mío, ¿te parece poco esto? Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alégrate y gózate en esto. Se cuenta, hermanos, que cuando el emperador de Roma, uno de ellos, venció a sus enemigos, entraba con su carroza y sus caballos, y a ambos lados, mientras él entraba, todo el mundo gritaba el nombre del emperador. A la mitad de la ciudad había un anfiteatro y su esposa sentada sobre un trono y su niño de apenas 6 o 7 años sentado en una silla, que mirando que su padre pasaba y todos mencionaban su nombre, saltó del anfiteatro, salió corriendo, se metió entre la multitud y quiso subir a la carroza. A esto que el guardia le paró y le dijo, niño, ¿dónde vas? Le dijo, quiero entrar en la carroza del emperador. Entonces el hombre le dijo, ¿no te das cuenta? Tú mismo lo has dicho. ¿Cómo quieres subir a esta carroza si es el emperador? El niño entonces, mirándole con una mirada serena y tranquila, sonrió y le dijo, para ustedes será el emperador, para Roma también y para el mundo entero. Pero para mí, aparte del emperador, el que está en la carroza es mi papá. Y así somos nosotros. Bien podíamos gritar que le llamamos santo como los ángeles y le tememos, hermanos, y sabemos que sus juicios son terribles como también lo saben los demonios. Conocemos el poder de Él igual que lo conocen las estrellas y la creación, que de la nada salieron al surgir el suspiro de su palabra. Pero por encima de saber que Él es emperador y el jefe del universo, podemos gritarle a todos y decirle, ustedes no le pueden llamar como nosotros le llamamos. Podemos mencionarle como ustedes le mencionan, santo como los ángeles, grande como la creación, temible como los demonios. Pero no le podéis llamar Padre y nosotros sí. El emperador es nuestro Padre. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Aleluya! Puedes gritar a los 4 vientos y gozarte en esta mañana. Tengo al Espíritu, valgo la sangre, soy un hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, el que recibe la palabra recibe identidad, recibe vida, el que la cree recibe identidad. Hemos hablado de la identidad, pero ahora de la vida. Quien recibe la palabra recibe vida. ¿Y cuál es la señal de haber recibido esa vida? El movimiento que hay dentro de ti. Le dijo Dios a Noé, de todo lo que se mueve y vive puedes comer. De todo lo que se mueve y vive.
¿Y por qué lo que no se mueve, Señor? No, porque lo que no se mueve no está vivo, eso no te lo puedes comer. Cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de una persona, la palabra de Dios entra ahí vida dentro. Y la vida tiene movimiento. ¿Qué es lo que se mueve en tu interior? Si solamente se mueven los deseos del pecado, no hay deseo de vida de Dios, se mueve el rencor y no se mueve el perdón, nunca hay una contraparte de algo que haces, si dices alguna palabra y no te se amarga el día de haber pecado contra el Señor, si no ha habido en ningún momento de tu vida nada que Cristo sea deleitoso, deseoso, entonces perdóname, no hay nada, no hay vida, todavía no ha entrado la palabra. Pero si la palabra ha entrado, habrá movimiento, hermanos. Y creo que esto se queda bien claro. El que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad, y con esto termino. El que la vive recibe crecimiento. Dios no quiere que siempre seamos niños, Dios quiere que crezcamos, que no bebamos leche, que comamos carne, que profundicemos en la verdad de Dios y la experimentemos en un diario caminar con nuestro Dios. Dios quiere un pueblo crecido, un pueblo maduro, hermanos. ¡Aleluya! Santo es el Hijo de Dios. Ahora, si para tener vida yo necesito recibir la palabra y para tener identidad necesito creerla, ¿cómo puedo crecer, hermano Pedro? Te voy a decir cómo. En el mundo de los hombres y de las aves, todos los hombres que crecen o todas las aves que crecen, la señal más grande de haber crecido es la independencia. En el momento que una persona crece, se independiza. Por eso cuando eras niño dependías de tu padre y de tu madre, pero cuando creciste, creaste tu propia casa y la nevera la llenas tú. Con tu dinero, ya no la llena papá y mamá, porque la señal de haber crecido es la independencia. El pequeño águila que depende de la comida de su madre ya vuela y caza ella misma, no depende de su madre, porque si ha crecido, se ha independizado. Eso en el mundo natural, de los hombres, de los animales, de las aves, de los peces. Pero en el mundo de Dios no es así, hermanos. En el mundo de Dios uno tiene que crecer dependiendo, y en el momento que no dependa ha dejado de crecer. Puedes crecer mucho, pero en el momento que ya no dependas, ya te estancaste. No puedes crecer sin depender de la fuente de tu crecimiento. Por eso el apóstol Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Estaba hablando de niños pequeños. Que no pecaran, pero que si pecaran, que no se agobiaran. Estaba el Padre ahí, Jesucristo el justo, que le pidieran perdón a él de ese pecado. Y luego escribe, dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido. Date cuenta, el niño que el pecado le vencía y le aconsejaba no pecar, ahora crecido se ha convertido en joven y vence el pecado que antes de niño le vencía. Pero ahora Juan escribe y dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Un padre es aquel que lleva fruto. Por lo tanto está hablando de un crecimiento gradual, de niño a joven y de joven a padre. Y eso lo entiendo, Dios quiere nuestro crecimiento. Dios quiere que lleguemos a ser padre, que tengamos frutos para Dios. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, lo puedes leer. Pero ahora Juan escribe al revés y dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido. Y os escribo a vosotros hijitos, porque conocéis al Padre. Entonces le digo: Juan, en la primera sección escribes de niño a joven y de joven a padre. Crecimiento, eso lo entiendo. Pero luego hablas de padre a joven y de joven a niño. Eso es de crecimiento, eso no lo entiendo. Y Juan me dice: Pedro, es que no has entendido. Es que en tu mundo, cuando uno es niño depende del padre, y cuando es padre ya no depende de nadie. Pero en el mundo de Dios puedes llegar a crecer tanto para llegar a ser padre, pero recuerda, nunca dejes de ser un niño. Porque cuando hablo de niño a joven y de joven a padre, estoy hablando de tu crecimiento, pero cuando hablo de padre a joven y de joven a niño, estoy hablando de tu dependencia. Porque pon atención a esta palabra y apúntatela en la Biblia. Dios ama tu crecimiento, pero no ama tu independencia. Aleluya. Dios ama tu crecimiento, pero no ama tu independencia, pues en el momento que no dependas de Él, dejarás de crecer. Y la manera de crecer es depender de la fuente de tu crecimiento. Por eso le dijo Dios a Jerusalén en el capítulo 16, Jerusalén, Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Jerusalén no sabía de dónde era ni de dónde venía, pero vino Dios con su palabra y le dio identidad. Procede Dios a contarle su pasado, un pasado oscuro, y como Dios no avergüenza a nadie con su pasado, lo que primero Dios hace es darle identidad, porque el que sabe lo que es ahora en Cristo, su pasado no le afecta. Y le dice Dios:
En cuanto a tu nacimiento, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal y envuelta en fajas, ni hubo ojo que se compadeciese de ti para tener de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día de tu nacimiento, hasta que pasé yo junto a ti, dice Jehová, y te vi envuelta en tus sangres, y te dije, ahí va la segunda palabra, vive Jerusalén. ¿Te das cuenta? Identidad y vida. Y cuando te dije vive, te hice multiplicar como la hierba del campo, ahí va la tercera, por lo cual creciste Jerusalén. Vida, identidad y crecimiento, porque el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad y el que la vive recibe crecimiento. Gloria a Dios, solamente hemos estado en estas dos palabras, espada, que de ahí hemos sacado la espada que nos sacrifica, y la espada que necesitamos porque es todo lo que necesitamos. Luego es vida, de ahí nos hemos ido a identidad, mostrando tres partes de nuestra identidad, lo que somos, lo que valemos, lo que tenemos, siempre por gracia y en Dios. Valemos la sangre, tenemos el Espíritu y somos hijos de Dios. Luego la señal de haber recibido esta espada, que es la vida que se produce dentro de nosotros. Y tercero, si la vivimos, tenemos que depender de Dios para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad y el que la vive recibe crecimiento. Luego estaba que la espada entra en el espíritu y parte el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pero creo que con estos dos versículos y estos 6 o 7 principios que hemos dado, creo que se quede en el corazón, toma la palabra, léela y vive una vida de oración. Y termino como dice el libro de Dios. Maranata, el Señor viene pronto. Un abrazo de vuestro hermano Pedro. Bendiciones para todos.